Pues estamos ya por la semana 5. Vamos a hablar de variables, clases, métodos y funciones en JavaScript. Recordamos que tenemos diferentes conceptos clave, como son variable. Variable es una zona de memoria donde vamos a almacenar información de manera temporal. Por ejemplo, cuando yo estoy contando, yo te digo suma 8 y 7. Temporalmente, tú vas a almacenar ese 8 y ese 7 en tu memoria. Y temporalmente también vas a almacenar el resultado. Me dirás, 8 más 7 son 15. Ese 15 tú lo has almacenado temporalmente en tu memoria. Eso es lo que hace el ordenador cuando almacena información en variables. Son datos que queremos almacenar temporalmente, es decir, que no lo vamos a guardar para siempre. Es lo que llamamos variables, ¿de acuerdo? ¿Qué es un objeto? Un objeto, pues, es una versión ampliada de lo que hemos llamado antes variable. Antes simplemente hemos dicho que eso era un número, pero imagínate que yo lo que quiero es almacenar información de algo que existe en el mundo real. Por ejemplo, un vehículo, un coche. Pues tendré que almacenar información, por ejemplo, la matrícula, la marca, el modelo, el motor, ciertas características sobre ese coche. Esos serían los atributos de ese objeto, ¿de acuerdo? Luego también, pues ese objeto, imagínate que el objeto lo llamo felino. Pues al felino, pues por ejemplo, yo le puedo pasar mensajes, lo puedo llamar, ¿de acuerdo? Le puedo dar de comer, eso son los mensajes que yo le mando al objeto. Esos serían, el paso de mensajes sería lo que llamábamos los métodos en los objetos. También tenemos lo que son funciones, ¿de acuerdo? ¿Qué es una función? Una función es pues, lo mismo que yo repito cuando yo tengo una sentencia o instrucción, ¿de acuerdo? Que podríamos decir que es como una especie de la unidad mínima de cómputo que tenemos. Si yo repito muchas veces una secuencia de instrucciones, pues ¿por qué no almacenarlas de alguna manera que cuando yo llame, ejecuta esta serie de sentencias, siempre repita esas mismas sentencias, pero con datos diferentes, claro? Pues eso es lo que llamamos una función. ¿Una clase qué es? Pues una clase es el esqueleto del objeto, es decir, me dice la forma, los atributos que va a tener ese objeto y cómo voy a hablar con él, es decir, los métodos con los que voy a hablar con él, ¿de acuerdo? Método es simplemente, pues, para comunicarnos el objeto, cómo le paso yo el mensaje, ¿vale? Para enviar y recibir información. Vamos a ver, antes de empezar, qué es el ámbito de una variable. El ámbito de una variable es dónde tiene sentido esa variable, dónde existe. Una variable existe siempre dentro de un bloque. Por ejemplo, yo aquí tengo defino la variable saludo con let, y esta variable saludo solo tiene sentido dentro de esas llaves de ahí. Fuera de esas llaves, por ejemplo, aquí abajo estoy usando saludo, pero no estoy dentro de estas llaves, dentro de ese bloque de texto, ¿vale? Un bloque son esas llaves. Como no estoy dentro de ese bloque, me da un error, me va a decir que no está definida, ¿vale? Eso no quita que si yo defino aquí arriba saludo dentro de este bloque, saludo también puede estar aquí dentro, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque esto es un subbloque. Como es un subbloque, dentro también estaría definida. Y esto es una diferencia entre let y var. Mi consejo es que uséis siempre con JavaScript let. Si yo uso aquí let y aquí var, ¿qué diferencia voy a tener? La diferencia es el ámbito, precisamente. ¿Por qué? Porque aquí creo una nueva variable, saludo, que solo funciona aquí dentro. Sin embargo, con var, como ya estaba definida aquí arriba, cuando la uso aquí dentro, voy a variar también saludo. Es decir, que si yo compruebo fuera este console.log que tengo aquí lo hiciera después de aquí de esta función, me saldría de nuevo también que ya estaba modificada. Es decir, si yo repito este console.log aquí debajo, después, aquí la primera vez vale adiós, la segunda vez vale hola. Aquí si yo repitiera debajo, valdría adiós y debajo de nuevo sería adiós. Listas. ¿Qué son las listas? Bueno, las listas, aquí tenéis un ejemplo. Una lista que es una secuencia de objetos, ¿vale?
Pues tengo, por ejemplo, aquí coches, tengo Volkswagen, Seat, Audi, Porsche, Mercedes. Puedo usar cualquier cosa que yo quiera como objeto, no tiene por qué ser simplemente un string. Pueden ser números, pueden ser letras, pueden ser objetos más complejos con propiedades y valores. En este caso simplemente pues son cadenas de caracteres o string. Aquí estoy viendo que, por ejemplo, como tengo 5 objetos, ¿vale? Como tengo 5 objetos, pues me dice que la longitud de esa lista es 5. Si le pido cuál es el objeto que está en la posición 0, ahí, ¿vale? Me dice que es Volkswagen. Ojo, en programación siempre se empieza a contar, excepto algunos lenguajes de programación, pero básicamente en casi todos, siempre se empieza a contar en 0, ¿de acuerdo? Entonces, este siempre es el elemento 0 y el último, si tengo 5 elementos, claro, como he empezado a contar en 0, el último será el elemento 4, porque he empezado a contar en 0, ¿de acuerdo? Aunque haya 5, pero si yo cuento al 0, 0, 1, 2, 3, 4, en verdad he contado 5. Bueno, diccionarios. Aquí tenéis un diccionario o ejemplo de objeto. ¿De qué se componen? De una clave, que está aquí, ¿vale? Una clave o atributo y un valor. La clave puede ser puesta entre comillas o sin comillas. Cuando la mandemos por internet tiene que ir entre comillas, pero si simplemente lo estamos mandando, lo estamos usando en nuestro programa JavaScript, no tiene que llevar comillas. Y aquí tenemos el valor. En este caso, por ejemplo, el valor son doble comillas, es un string. Aquí en este caso es un número, luego no necesitamos ponerle comillas porque es un número. ¿Cómo accedo a las propiedades del objeto? Pues poniendo entre comillas la propiedad. También puedo poner persona.nombre, ¿de acuerdo? También accedería a la propiedad nombre de persona. Lo voy a dejar así porque en lenguajes de programación como por ejemplo Python se usa así, no funcionaría la manera punto nombre. Si nos acostumbramos a trabajar de esta forma, quizá nos sea más sencillo saltar a otros lenguajes de programación como Python. Ejemplo de función. ¿Cómo creo yo el tablero de juego? Bueno, pues el tablero de juego, para yo crearlo, tendré que generar una tabla. Si os fijáis aquí, esto es lo que ya teníamos el otro día. El otro día ya teníamos aquí que habíamos puesto detrás de la barra de navegación, habíamos puesto un contenedor donde teníamos diferentes paneles. Los llamo paneles porque a todos le he puesto la clase panel. ¿Estos paneles qué son? Pues las diferentes vistas, paneles o ventanas que yo voy a tener en mi juego. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver aquí los diferentes paneles. Este sería el panel inicio. Cuando yo pulso aquí en fácil, en inicio, este sería el panel inicio. Si yo pulso aquí en juego, le pulso fácil, ¿vale? He pulsado juego fácil. Este sería el panel fácil. Si yo pulso el panel medio, este tablero de aquí sería el panel medio. Esos paneles son los que tenéis aquí debajo, ¿de acuerdo? Entonces lo que tenemos es una serie de, esto es un panel, esto es otro, a los que voy a ir mostrando y ocultando. ¿Cómo puedo hacer yo eso? Bueno, pues a todos les he asignado la misma clase. Entonces eso es muy sencillo porque como todos tienen la misma clase, en vez de que se vean todos, le digo a todo lo que sea de la clase panel lo quiero oculto. Y solamente en cada momento en el que yo pulse en el menú que se vea ese. Es decir, si en el menú estoy en partida fácil, pues solamente se va a ver este. Luego que digo, quiero ver la ayuda, pues entonces se ocultará el que estuviera antes y se mostrará solo ese de ahí. ¿Cómo puedo hacer yo eso? Bueno, pues eso nosotros lo hacemos gracias al controlador, ¿vale? Al controlador que es el que se encarga de mostrar, ocultar esos paneles, ¿vale? Eso lo hacemos ¿con qué? Con jQuery, que lo veremos un poquito más adelante, en la semana 6, lo veremos más detalladamente, pero ya os adelanto, aquí simplemente lo que estamos haciendo es todo lo que empieza, los menús, todos los ID que empieza por menú, eso lo tenemos en la barra de navegación. Todo lo que empiece por menú, lo que sea, cada vez que haga clic en menú, lo que sea, ¿veis aquí? Vais a activar ese menú, lo que sea.
Entonces lo que estamos haciendo simplemente es cuando pulse en menú, por ejemplo, inicio, muestra panel inicio. Lo que estamos haciendo aquí, le decimos al controlador que muestre, ¿vale? Control activate es la función que tenemos aquí. Control activate, muéstrame ese panel, ¿de acuerdo? Y eso es lo que estamos haciendo. Para eso sirve este fichero que os paso aquí, que es el controlador. Bueno, seguimos un poco más hacia adelante. ¿Qué más estamos haciendo aquí, por ejemplo? Lo que estamos haciendo con este trocito de código es que este efecto, que no queda bien, ¿vale? Este efecto que hemos dicho de... ¿veis que no se cierra el menú cuando pulso en el menú? Que a mí lo que me gustaría es que cuando yo pulse aquí, por ejemplo, en fácil, que se cierre la barra, ¿verdad? Y se quede así cerrado. ¿Eso cómo lo hago? Pues eso aquí con este trocito de código lo consigo, ¿de acuerdo? Este trocito de código simplemente lo que hace es llamar aquí arriba para que este funcione. Y vamos a ver ahora también lo que es la matriz, que nos va a servir para trabajar en los tableros. Me explico. Yo para mi juego necesito una matriz como esta, que es donde yo voy a tener, las minas. Yo necesito almacenar esta estructura de datos en algún sitio. ¿Dónde lo voy a almacenar? Pues en una matriz. ¿Una matriz que es como un vector 2D. ¿Vale? Veámoslo con una hoja de cálculo que es más sencillo. Aquí tenéis un ejemplo. Esto sería una matriz, este trozo de aquí, ¿de acuerdo? Aquí vemos que tenemos una serie de filas y columnas donde simplemente tengo filas por aquí, todo esto son filas, y por aquí, hacia acá, tengo las columnas. Entonces, lo marco para que lo veamos. Aquí, borde. Yo, por ejemplo, digo, yo quiero acceder a esa columna de ahí, pues esa celda de ahí. Esa celda pues sería la D9, ¿de acuerdo? Y cuando haga clic encima, pues digo, he hecho clic en el D9, esto es como el famoso juego de los barquitos, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre con JavaScript? JavaScript no tiene una estructura de datos como puede ser en Java, si la tengo, que es una matriz en 2 dimensiones. Esto es una dimensión, esto es otra dimensión, para guardar esa información. Entonces en JavaScript lo que yo necesito, yo voy a crear un array y cada elemento del array tiene a su vez otro array. Es decir, yo tengo un vector como el que vimos antes de los coches y cada uno de esos elementos dentro que tiene a su vez otro array. Esto parece un poco engorroso, pero en verdad no es tan complicado. Lo que estamos haciendo es que aquí, para cada fila, ¿de acuerdo? Para cada fila, lo que estamos haciendo es almacenando en /data, ¿vale? En data le estamos añadiendo un nuevo array, ¿de acuerdo? Un nuevo array de columnas y lo estamos rellenando con ceros, ¿vale? Eso es lo que estamos haciendo aquí. En mi clase matriz, he creado aquí una clase matriz que cuando construye un objeto de tipo matriz, lo que vamos a hacer siempre es arrancar con el número de filas o columnas. Si no pongo nada será de 20 por 20, ¿vale? Si no pongo nada, el valor por defecto es 20 por 20. Si yo pongo aquí 5 por 5, le digo nuevo matriz de 5 por 5. Pues si le pongo un nuevo matriz de 5 por 5, pues me va a crear un array primero de 5 filas y en cada una de esos elementos de la fila va a ir metiendo vectores como estos, ¿de acuerdo? ¿Esto cómo funciona? Esto funciona de la siguiente manera. Yo tengo una serie de filas, tengo una serie de columnas. Y para, por ejemplo, acceder a esa posición de ahí, ¿vale? Imaginaos, esa que he puesto en rojo, ese número que he puesto en rojo. ¿Cómo sé yo que esa es la posición en la que estamos? Porque le he dicho que estamos en la fila 1, ¿vale? Fila 1, columna 1. Por eso sé que estamos ahí. Por ejemplo, yo quiero acceder a esta amarilla de aquí. Pues esta sería la 2, 2, ¿vale? Y esta de aquí, pues esta sería la 3, 2. Sería la posición de aquí. Y así es como yo juego al buscaminas. ¿Y el resto de números qué quieren decir? ¿Qué quieren decir todos estos números que yo tengo aquí? Bueno, esto es muy sencillo. Vamos a eliminarlo un momento y lo rehacemos de nuevo para que lo veamos sencillo. ¿Qué es lo que yo tengo? Yo tengo que codificar el tablero. Tengo que pensar cómo transformo esa información del mundo real
en información electrónica, digital. Eso es lo que hacemos, por ejemplo, con la música. La música la convertimos de analógico a digital y le asignamos un bitrate que dependerá de la calidad que nosotros tengamos. Cuanto más bitrate, pues más calidad. Aquí hacemos algo parecido, estamos convirtiendo de analógico a digital. ¿Qué estamos haciendo? Yo quiero poner minas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿qué podría hacer? Pues, por ejemplo, una mina, donde estén las minas, que sea una letra M. Podría ser perfectamente que una mina sea la letra M. Y entonces, en mi matriz, donde yo coloque una M, ¿qué hay? Pues hay una mina, ¿vale? Ahí hay una mina, ahí hay otra, ahí hay otra. Y, por ejemplo, voy a poner otra aquí. Ya no hay más minas. Va a haber 1, 2, 3, 4, 5, 6 minas. Bueno, ¿y ahora qué? Pues ahora tenemos que colocar los números. ¿Y cómo se colocan los números? Por ejemplo, si aquí no hay ninguna mina alrededor, ¿esto qué tiene? Un 0. Es decir, hay 0 minas alrededor. Si solo hay una mina alrededor, pues colocaré un 1. Si tengo 2 minas alrededor, pues pongo un 2. En este caso, ¿cuántas minas tengo alrededor? Pues tengo que mirar en todo, ¿vale? En todo el contorno. Es decir, si yo estoy ahora mismo trabajando en esta celda de aquí, en esta celda amarilla, en su contorno, tengo que mirar todo esto. Pues en su contorno, como es todo lo que haya en diagonal, arriba, abajo, derecha, izquierda, pues veo que tengo 3 minas. ¿De acuerdo? Aquí, ¿cuántas tengo alrededor? Fijaos, ahora estamos en esta de aquí, voy a pintarla de otro color. ¿Cuántas tengo alrededor? Tengo que mirar todo el contorno. Pues como tengo 1, 2 y 3 minas, pues aquí tendré que poner un número 3, porque hay 3 minas. Aquí, ¿cuántas hay? 2 minas. Aquí hay una mina solo en su contorno, una, aquí tengo 2, aquí tengo 3 de nuevo. ¿Por qué? Porque tengo esta, esta y esta. ¿Vale? Por eso hay 3. ¿Lo vamos viendo? Aquí, por ejemplo, una, aquí una, porque en el contorno de esta mina, aquí solo tengo una hacia arriba, ¿vale? Perdón, en el contorno de esta casilla solo tengo una mina alrededor, ¿vale? Bueno, así como vamos haciéndolo para esto. Esto es lo que llamamos el pensamiento computacional, que ya lo veremos cómo lo implementamos en un algoritmo, ¿vale? Es lo que en informática llamamos un algoritmo, pero básicamente eso luego lo aprenderemos más adelante en la semana 8 y 9. Esto es lo que yo tengo que implementar en JavaScript, es lo que al final hemos hecho aquí, ¿vale? Esta clase matriz se encarga, este fichero matriz.js, ¿de qué se va a encargar? Pues se va a encargar de ir guardando y de ir codificando esas matrices, ¿de acuerdo? Y va poniendo números en las matrices y se encarga mirando al norte, al este, al oeste, etcétera, etcétera. Aquí estáis viendo ya el algoritmo que ya está hecho, pero luego lo explicaremos más adelante. Si hay una mina o no alrededor y de esa manera pues lo inserta. En nuestro caso, además, simplemente como hemos codificado las minas, aquí en este caso, la codificación de la mina es con -1, para que siempre, ¿vale? Para que siempre trabajemos con números. En vez de trabajar con una M, para trabajar siempre con números, pues hemos puesto que una mina va a ser un -1. Esto ya es según cómo queremos codificarlo, ¿vale? En nuestro caso hemos codificado las minas como -1. Donde yo vea que hay un -1, ¿qué quiere decir? Pues que hay una mina, ¿vale? ¿Por qué? Porque no puede haber -1. -1, yo no puedo pintar un -1. Puede haber 0, que quiere decir que no hay nada alrededor. No hay ninguna mina alrededor, ¿de acuerdo? Entonces los -1 quiere decir minas, ¿de acuerdo? Es decir, donde esté el rojo, donde está el rojo quiere decir que va a haber una mina. Esas son las minas. Luego, alrededor tendré que ir poniendo los números que cuentan cuántas minas tienen en su contorno. Bueno, pues con esto ya tenemos visto un poco lo que estábamos hablando para esta semana, que era el tema de
variables, clases, métodos y funciones. Es una pequeña introducción. No os agobiéis que tampoco para el poco tiempo que tenemos no podemos avanzar mucho más, pero por lo menos que entendamos cómo funciona esto de aquí. Como ejercicio esta semana que tenemos, pues hacer un programa que averigüe el número en el que estamos pensando. Si lo acertamos, pues si no acertamos, pues nos dirá si el número es mayor o el número es menor. ¿De acuerdo?